Asambleísta Jerónimo Yantalema. Presidente, allí punja mashi asambleístas. Kay punja piachkata rimanakuskanchik chikan yuyaykunata, shinapis shukunaka ari nishka, shukunaka mana nishka, pero ashtawanka wakchakunapa kawsaywan pugllayta kallarishkanchik. Chaymi ñukanchipaka shuk llaki kan. Allimi kanman karka, wakchakunawanka mana pugllana. Yashtawan karin ña kay shamuk punjakuna, kay elecciones shamukushka pachamanta, yallika sustarishkanchik wakchakunamanta. Ñami chusku watata shamun kay asamblea, kay kama mana yuyarishkachu sinjita wakchakunamanta rimankapak. Mana hatarishkachu kay asamblea wakchakunamanta allichinkapak. Shinakashkamanta ñukanchik rikunchikmi imalaya kay asamblea. Allpa kamachi, yaku kamachi, muru kamachi, chaypi sakirishka. Wakchakunata ashtawan sinchiyachishun ninchik, maypita wakchakunamanta llankashka rikurin. Shinakashkamanta ñukanchik yuyanchik, mana llullana kanchik ñukanchik ayllu llaktakunata. Mana umana kanchik wakchakunata. Kunan kay voto kuna ministirishka pachallamanta. Chaymanta ñukanchik ninchik, arikunanka rikukunchik shuk makanakuyta shina. Kay hatun bankuyukunawan y kay mama llaktata pushakunawan. Shinapis makanakuyka shuk puglay sinalla kan imamanta. Kay tukuy pichka watakunatami kay mama llaktata pushak, shinallata kay banquerokuna tandalla llankashkakuna. Shina kay imalata rikurinka, kay banquerokuna achka pachata kushkishkata. Maymantataq chay kushkika shamunga, pitaq chay kushkita kukun. Banquerokunachu pay yuyiyu kashkamanta chashna mirachishkanga, o mana kashpaka ñukanchik ayllu llaktakunallatak paykunapak ahorroskunawan, paykunapak créditokunawan chimpapurashpa. Chaytami chimpapurana kanchik. Imalayata kay pichka wata, ña sukta wata tukukun. Sakishkalla kay banquerokuna ashtawan charik tukuchun. Sakishkalla wakchakunaka ashtawan wakchayachun. Y kunanka nikunkuna wakchakunapak kay kamachita ruakunchik. Chayka shuk puglay shina kan. Chaymanta ñukanchik ninchik, kay pachapi shuk justicia rurashanishpaka, chay banquerokunatami shuk regulación integral rurakan. Manachu chay banquerokunallatak chay wakchakunata chunga pichka, kimsa chunga % da interés kunata cobraju. Chaytami rikuna kanchik. Shinaka kunanka puglay shina ruan wakchakunamanta rimankapak. Imamanta chay kari ña elecciones shamukushkamanta. Chaymanta ñukanchik ninchik, ashtawan wakchakunata sinchiyachinkapaqa ñami kay asambleaka kay hatun kamachikunata tigrachina karka. Y shinanllatak kunan shuyakunchikmi rikunkapak imalayata kay proforma general del estado shamun kay shamu watapak. Mashnatata wakchakunapak churagrinkuna. Umanakishpaka chay charikunapak llatak churashpa katingakuna. Kay watapi rikushkanchikmi pichka millones ta chay subsidios nishkakunapak churashka. Chaypi rikunchik. Maykankunata apakun subsidio kunata. Wakchakunachu subsidio kuna apakun o chay hatun charikunallatak. 15 millones nin subsidios combustible nishkakunapi. Pika yaji kachay tapan. Chashna kashkamanta alli yuarina mikanchik, cierto da wakchakunamanta paykunata hatarichinkapak kay kamachikuna ruakushpaka kunantanmi kay yaku kamachitapas ñawpanman apanakan. Manara kay periodo tukurishpi. Allpa kamachikta tigrachina kan, mingana kan, kay llaktakuna hatun yachun. Mana kashpaka wakchakunaka ashtawan wakchayashpa katinga, charikunaka ashtawan chariyashpa katinga.
Chashnakashkamanta ñukanchik ninchik wakchakunawanka mana pullanachukan. Wakchakunapa kawsayka sinchi kawsaymi kan, mana pita shuyashpa kawsashkakunachu. Paykunapak llankaywanmi hatun tukushkakuna. Paykunapak purishkawanmi ñanta rurashkakuna. Chaymanta ñukanchik llakirinchikmi kay horas, kay pacha, kay tukuy wakchayay pacha washa wakchakunamanta rimashkata. Compañeros y compañeras asambleístas, queremos señalar algunos aspectos fundamentales que de hecho nos preocupa en gran manera el debate de cómo se ha llevado. Primero, cuando se habla de la ley orgánica de redistribución del gasto social, aquí no miramos prácticamente que se esté planteando una real redistribución del gasto social. Porque eso implicaría realmente que se incida en la proforma presupuestaria. Todos conocemos, compañeros asambleístas, que la proforma presupuestaria del 2012 incluye $5.000 millones en subsidios. Y vaya pregunte, ¿dónde van a parar esos subsidios? Pero aquí el argumento que se plantea para esta reforma tributaria, así se debía haber dicho. Yo no sé por qué es que utilizamos términos que contradicen al sentido real de este proyecto de ley. Se debía haber dicho precisamente reforma tributaria. Pero el argumento se plantea que es para erradicar la pobreza y profundizar la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Ese es el argumento constitucional que se levanta en este informe del proyecto de ley. Sin embargo, queremos decir que este proyecto de ley no toca ni afecta a las exorbitantes ganancias de la banca que ha tenido durante los 6 años de la Revolución Ciudadana. La pregunta es sencilla: ¿dónde estaba el gobierno de la Revolución Ciudadana mientras la banca se daba el lujo de tener estas ganancias exorbitantes? Ahora, claro, van a decir que son muy capaces y por eso es que tienen tanta ganancia. Ahí tenían precisamente los estímulos del régimen, estímulos tributarios, estímulos respecto a la tasa de interés. La pregunta: ¿de dónde provienen las exorbitantes ganancias de la banca? ¿Acaso no es de los más de 7 millones de usuarios de la banca? Hemos estado revisando ahora qué dicen las tasas de interés del Banco Central, que son con la rectoría, que funcionan con la rectoría del gobierno central. Señalan que las tasas de interés para la gran empresa, para los grandes monopolios, están entre el 7 y el 10%. Mientras que las tasas de interés para los pequeños, medianos productores, esas tasas regulados por esa misma institución, están del 10 por 15 hasta el 30% de interés. Entonces, ¿qué significa eso en economía dolarizada? ¿De dónde provienen las exorbitantes ganancias? Entonces, cuando se está intentando prácticamente eliminar los estímulos tributarios de la banca, lo único que se está pretendiendo es que chorree un poquito más de ese modelo neoliberal de usufructo del recurso del pueblo ecuatoriano. No nos engañemos, no hay tal reforma estructural para cambiar la inequidad en el país y peor para redistribuir la riqueza en el país. Solo se está pretendiendo, al eliminar esos estímulos tributarios que gozaba la banca, se está pretendiendo prácticamente que gotee un poquito más de esas ganancias exorbitantes que sale del pueblo. O si no, vaya a preguntar, de los 7 millones de usuarios de la banca, ¿cuántos corresponden a la economía popular y solidaria? Son miles y miles y millones de usuarios. Podemos decir con facilidad que serán por encima del 60, 70 o el 80%. De ese sector
que paga entre el 10, 15, 20, hasta el 30% de intereses es que provienen las ganancias exorbitantes de la banca. He ahí la importancia de una reforma estructural y de una modificación. No vengan con el cuento aquí de que están afectando a la banca. Apenas le están tocando un pelo de la forma como la están planteando, compañeros. Seamos realistas. Y además, no se están tocando los temas fundamentales de la problemática estructural. Si esta asamblea hubiese querido sacar de la servidumbre, de la pobreza, a los empobrecidos por el modelo neoliberal, ya hubiese aprobado la ley de aguas. Ahora persiste, está intacta el acaparamiento, la privatización, la concentración del agua en manos del 1%. Si esta asamblea hubiera querido redistribuir los factores de la producción, ya hubiese aprobado la ley de tierras. Ahí hay una ley de tierras estancada en la Comisión de Soberanía Alimentaria, porque no ha llegado la iniciativa del Ejecutivo. Ahora sí, como estamos en campaña electoral, se apresuran a mandar proyectos de carácter económico urgente. ¿Y por qué no hacen lo mismo con la ley de tierras? Eso es redistribuir. Eso es sacar del empobrecimiento a los campesinos, a los indígenas. Cuando esta asamblea sea capaz de dar ese paso, estaremos hablando de justicia social. ¿O por qué está estancada ahí esa ley de agrobiodiversidad y semillas? Mientras los transgénicos ya se pasean en América Latina y en este país. Eso es realmente voluntad política. No pretendamos engañar a los pobres. Está claro que esta es una estrategia, un anzuelo para intentar pescar los votos de los empobrecidos de este modelo neoliberal al que no hemos sido capaces de responder. Entonces, sencillo, si realmente esta asamblea quiere hacer cambios estructurales, afectar esas ganancias exorbitantes, no puede quedarse por las ramas. Ahí queremos ver, por ejemplo, cómo es que no es capaz de derogar o modificar el impuesto de salida de divisas cuando sabemos que el impuesto de salida de divisas finalmente termina afectando a los usuarios a los que compran los productos que son aplicados por estos impuestos de salida de divisas. Y por eso, cuando nosotros observamos este proyecto de ley, hemos planteado la necesidad de revisar integralmente estos impuestos verdes, porque no podemos permitir a través del 5% del impuesto a salida de divisas no se afecta a la banca ni a la gran empresa, peor a los importadores. Se afecta al consumidor final, porque los importadores y la banca terminan facturando a los consumidores. Y así mismo va a ocurrir también con esta reforma, que definitivamente no es sacarle ni el pelo a las ganancias exorbitantes de la banca. ¿Por qué no apostamos en una reforma integral? Así como los grandes monopolios pagan hasta el 7, el 8%, ¿por qué no pueden pagar los pequeños y los medianos productores ese mismo interés? ¿O es que nos hemos enamorado, nos ha amañado al modelo neoliberal? Que sean los más pobres los que siempre pagan las ganancias de los más ricos. Si no se hacen esos cambios estructurales, estamos jugando con la dignidad del pueblo y estamos intentando pescar votos a través de la pobreza del pueblo ecuatoriano. Ahí yo voy a hacer un desafío a esta asamblea, señor presidente. Estoy seguro que la próxima proforma presupuestaria del 2013 no vendrá modificada en absoluto. Porque definitivamente, como ya se ha dicho en este pleno, si realmente hubiera voluntad política para sacar del empobrecimiento a los empobrecidos, víctimas de este modelo neoliberal, de este Estado colonialista, lo que tiene que hacer este Estado es redistribuir las tierras, dar créditos justos. No podemos aceptar que esta banca, este sistema financiero, esté cobrando más interés a los empobrecidos, mientras que a las grandes empresas y la propia banca del Estado hace lo mismo. Sino, ¿cómo entendemos que a esta multinacional Gloria, que se hizo cargo del ex ingenio Astra, se haya entregado el 100% del costo de la empresa al 5% de interés y más de 10 años de plazo, mientras a nuestros
productores pequeños y campesinos se les cobra entre el 15, 20, hasta el 30% de intereses. Estas contradicciones tienen que ser modificadas estructuralmente. Y por supuesto, meter la mano ante la información del sistema financiero, de los usuarios del sistema financiero. Por Dios, la Constitución establece claramente el derecho a la privacidad, a la reserva de la información. No puede nadie, sin autorización del titular de la información, acceder a la información y utilizar esa información para los intereses, en muchas ocasiones, politiqueras. Así ocurrió en el caso de Chimborazo, cuando estuvimos en la campaña de la consulta popular, cuando una señora se levantó y le alzó el dedo al presidente. No solo que le pusieron en la cárcel, le botaron al SRI encima para investigar qué había detrás de eso, por Dios. Para eso queremos la información, para rastrear la situación de los usuarios del sistema financiero. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros creemos definitivamente los argumentos de la reforma tributaria, como le acabo de decir, señor presidente, compañeros asambleístas, no modifican en absoluto la inequidad y esta usura de la banca corrupta. En consecuencia, aquí hay una disputa mediática entre el régimen y la banca usurera para intentar pescar votos de los pobres a río revuelto. Gracias, señor presidente.